Una limpiadora se acercó a un millonario y le dijo que no viajara con su esposa. A la mañana siguiente, había un auto de lujo junto a su casa humilde. Marta se movía de un lado a otro con el carrito de limpieza, sumida en sus pensamientos. Desde que empezó a trabajar como empleada en el lujoso Hotel Águila Real, había aprendido a mantenerse al margen de las vidas glamorosas de los huéspedes. A ella no le importaban sus problemas, sus charlas sobre inversiones o las constantes quejas sobre trivialidades. Sabía que su lugar era limpiar los cuartos y desaparecer antes de ser notada. Esa tarde, sin embargo, algo en el aire se sentía distinto. El sol brillaba sobre la ciudad, proyectando sombras largas a través de los ventanales del hotel. Marta se detuvo frente a la puerta de la suite 210, el cuarto del empresario Carlos Ortega. A lo largo de los meses, había limpiado ese cuarto muchas veces, siempre con discreción y sin mayor interacción con su ocupante. Carlos era un hombre reservado, distante, y rara vez se cruzaban palabras entre ellos. Al entrar, Marta percibió un silencio inusual. El cuarto estaba vacío, pero las sábanas aún estaban desordenadas y las cortinas parcialmente cerradas daban una sensación de penumbra. Con eficiencia, comenzó a arreglar la cama y a recoger los objetos dispersos por el suelo. Fue entonces cuando lo escuchó. Las voces venían desde el baño, donde la puerta estaba entreabierta. Marta se congeló. Su instinto fue salir rápidamente, pero algo en la conversación la mantuvo en su lugar, inmóvil. «Tienes que hacerlo en ese viaje», dijo una voz femenina, baja pero decidida. «No habrá otra oportunidad». Marta reconoció la voz. Era la señora Fernanda, la esposa de Carlos. Marta siempre había sentido una vibra extraña en esa mujer, fría y distante. La otra voz, más juvenil y masculina, era desconocida para ella. «No te preocupes, amor. Todo saldrá como lo planeamos». «Carlos no sospecha nada», respondió el joven con un tono confiado. El corazón de Marta comenzó a latir con fuerza. Se obligó a no hacer ruido, a no moverse, aunque sus piernas querían salir corriendo. «Debe parecer un accidente», continuó Fernanda. «Durante el viaje, haremos que el carro pierda el control. Nadie sospechará de nosotros. Carlos estará fuera de la ecuación y todo su dinero será nuestro». Las palabras resonaron en la cabeza de Marta como una campana de alarma. Era un plan de asesinato. Fernanda y su amante estaban planeando deshacerse de Carlos y heredar su fortuna. La revelación fue como un golpe en el estómago, dejándola atónita. Marta dio un paso atrás lentamente, buscando no hacer ruido. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué debía hacer? ¿Debería salir de la habitación como si nada? ¿Avisar a Carlos? Pero, ¿y si la descubrían? Podrían hacerle daño a ella también. Era una mujer humilde, nadie le creería. La palabra de una empleada contra la de la esposa de un poderoso empresario. No tenía pruebas, solo lo que había escuchado. Su primera reacción fue huir. Salió del cuarto sin hacer ruido, cerrando la puerta con cuidado mientras las voces seguían discutiendo detalles del plan. Marta caminó rápidamente por el pasillo, su corazón seguía latiendo desbocado. Cuando llegó al cuarto de servicio, dejó caer el trapo que tenía en la mano y respiró hondo. Estaba temblando. «¿Qué hago?», pensó. Por primera vez en su vida se sentía atrapada en una situación que no podía ignorar. No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo lo que iba a pasar. La imagen de Carlos, un hombre que siempre la había tratado con respeto, aunque distante, invadió sus pensamientos. No podía dejar que lo mataran, pero tampoco quería arriesgar su vida. Se sentó un momento en una de las sillas del cuarto de servicio, tratando de ordenar sus ideas. Su mente volvía una y otra vez a la conversación que había escuchado. Si no hacía nada, sería cómplice silenciosa de un asesinato. Pero si actuaba, su vida podría cambiar para siempre, y no estaba segura de si sería para bien o para mal. Después de unos minutos que se sintieron como horas, Marta tomó una decisión. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero no podía vivir con el peso en su conciencia. Iba a advertirle a Carlos, aunque no supiera cómo reaccionaría él. Con el corazón aún acelerado, Marta volvió a su trabajo, pero su mente ya estaba hecha un caos. Había puesto en marcha algo que cambiaría su vida para siempre.
Marta no podía concentrarse en su trabajo el resto de la tarde. Mientras pasaba el trapeador por los pasillos brillantes del hotel, su mente seguía reviviendo cada palabra que había escuchado en la suite de Carlos Ortega. Debe parecer un accidente. Todo su dinero será nuestro. No podía quitárselas de la cabeza. El miedo la invadía, pero también un extraño sentimiento de responsabilidad. No podía permitir que algo tan terrible sucediera sin hacer nada. Al final de su turno, Marta salió del hotel con el sol cayendo sobre la ciudad, iluminando el horizonte con tonos anaranjados y rosados. Caminó hasta la parada del autobús, pero sus pasos eran más lentos de lo normal, su cuerpo pesado por la indecisión. Su hogar modesto la esperaba, pero su mente estaba atrapada en otro lugar, en la lujosa suite del hotel, en la voz siniestra de Fernanda y en la vida que podría estar en peligro si no hacía algo. Marta se sentó en la banca de la parada, viendo los coches pasar, y suspiró profundamente. ¿Qué hago?, se preguntó en voz baja, como si el viento pudiera traerle una respuesta. Sabía que si tomaba una decisión equivocada, las consecuencias podrían ser devastadoras para ella. No solo corría el riesgo de perder su trabajo, sino algo mucho peor. En su mente se formaba un único plan. Tenía que advertirle a Carlos de alguna manera, pero sin implicarse demasiado. No podía revelar todo lo que había escuchado. Fernanda y su amante podían descubrirla, y Marta no tenía cómo defenderse. Solo sería una advertencia, algo lo suficientemente vago como para protegerse a sí misma, pero lo bastante claro para que Carlos tomara precauciones. El autobús llegó y Marta subió, ocupando su asiento habitual cerca de la ventana. Vio las calles pasar, el tráfico de la ciudad envolviéndola mientras sus pensamientos seguían enredados. No era una mujer acostumbrada a enfrentar grandes problemas, mucho menos algo de esta magnitud, pero sabía que esa noche algo debía cambiar. Esa noche tomaría la decisión más difícil de su vida. Al día siguiente, Marta llegó al hotel temprano, con los nervios a flor de piel. Mientras se ponía el uniforme, sintió como su estómago se retorcía de ansiedad. Caminó por los pasillos del hotel como si todo fuera normal, pero en su mente solo había un objetivo: encontrar a Carlos y advertirle antes de que fuera demasiado tarde. Esperó pacientemente a que él saliera de su suite, y cuando finalmente lo vio cruzar el lobby con su habitual elegancia y su porte imponente, su corazón comenzó a latir más rápido. «Este es el momento», se dijo a sí misma mientras intentaba no perder el control. Respiró hondo y se acercó con pasos firmes, aunque cada paso parecía pesar más que el anterior. «¡Señor Ortega!», llamó, su voz apenas audible mientras su garganta se cerraba por los nervios. Carlos se detuvo y la miró con curiosidad. Marta rara vez había hablado con él, y menos de esa manera. Siempre se había limitado a un discreto «buenos días» o «buenas tardes». Él la observó, su ceño ligeramente fruncido, como si intentara descifrar la razón detrás de su interrupción. «¿Necesitas algo?», preguntó con cortesía, pero su tono mostraba que estaba desconcertado por su repentina audacia. Marta tragó saliva y sintió el sudor frío recorrer su espalda. No podía echarse atrás ahora. Había llegado hasta aquí, y aunque el miedo la consumía, no podía permitir que lo que había escuchado la noche anterior pasara sin más. Solo quiero decirle que, por favor, no viaje con su esposa. Las palabras salieron apresuradamente, en un susurro, como si el miedo de ser escuchada por alguien más la dominara. Carlos la miró sorprendido, sin comprender del todo sus palabras. «¿Perdón?», preguntó frunciendo el ceño. Marta se dio cuenta de que necesitaba explicarse mejor, pero no podía revelar demasiado. No debía. «Solo confíe en mí. Algo no está bien». «No debería hacer ese viaje», dijo, intentando mantener su voz firme, pero el temblor en sus manos la traicionaba. Carlos la observó con detenimiento, notando su nerviosismo, su respiración agitada. Algo en su expresión le hizo dudar. Marta no era una mujer que buscaría su atención sin motivo. No era una persona que se entrometiera en la vida de los huéspedes del hotel. Entonces, ¿por qué haría una advertencia tan extraña, tan fuera de lugar? «¿Qué sabes?», preguntó él, dando un paso más cerca, sus ojos serios y fijos en los de Marta.
El corazón de Marta latía tan rápido que temía que él pudiera escucharlo. Solo, escúcheme, por favor. No viaje con ella. Algo malo podría pasar, insistió sin dar más detalles. Carlos permaneció en silencio por un momento que pareció eterno. Finalmente, asintió lentamente. Lo tendré en cuenta, dijo, su voz controlada, aunque el brillo de incertidumbre en sus ojos era evidente. Marta soltó un suspiro de alivio y dio un paso atrás, sin saber qué más decir. Había cumplido con su parte. Había advertido a Carlos, y ahora todo estaba en sus manos, pero mientras lo veía alejarse, un nuevo temor se apoderó de ella. ¿Y si no la tomaba en serio? ¿Y si el plan de Fernanda seguía adelante? Solo el tiempo lo diría, pero por ahora, Marta tenía que confiar en que había hecho lo correcto. Esa noche, Marta apenas pudo dormir. La advertencia que le había dado a Carlos no dejaba de rondar en su mente. Se preguntaba si él tomaría en serio sus palabras, o si simplemente las había desechado como las divagaciones de una simple empleada de limpieza. Mientras las horas pasaban en la oscuridad de su pequeño cuarto, una mezcla de miedo y ansiedad se apoderaba de su pecho. Había dado el primer paso, ¿pero sería suficiente? Al día siguiente, Marta llegó al hotel antes del amanecer, con ojeras marcadas y el corazón pesado. No esperaba ver a Carlos de inmediato, pero quería estar en el lugar si algo llegaba a suceder. Mientras caminaba por el lobby, saludó a sus compañeras de trabajo, quienes notaron su rostro cansado, pero no hicieron preguntas. Marta era una mujer reservada, y nadie en el hotel solía inmiscuirse en su vida personal. Para su sorpresa, mientras limpiaba las ventanas del restaurante del hotel, vio a Carlos Ortega sentado en una mesa al fondo, solo, con el ceño fruncido mientras hablaba por teléfono. Aunque intentaba no mirarlos, algo en su postura llamó su atención. Él no parecía el hombre calmado y confiado de siempre. Algo en él estaba diferente. A medida que pasaban los minutos, Marta se dio cuenta de que Carlos estaba cancelando su viaje. Desde su posición, alcanzaba a escuchar fragmentos de la conversación que él tenía. No puedo ir, dijo con un tono seco. Pospon la reunión. Tengo asuntos aquí que requieren mi atención inmediata. El alivio llenó el cuerpo de Marta como una corriente de aire fresco. Carlos había decidido quedarse. Aunque él no sabía los detalles del peligro que corría, su decisión de cancelar el viaje significaba que su vida estaba, al menos por ahora, a salvo. Sin embargo, eso no significaba que el peligro hubiera desaparecido por completo. Fernanda, por otro lado, no estaba tomando la noticia con la misma calma. Marta la vio pasar por el lobby más tarde ese mismo día, su rostro rígido de ira mientras discutía con Carlos. La conversación parecía acalorada, y aunque Marta no alcanzaba a oír todo, podía ver la tensión en la forma en que Fernanda gesticulaba y levantaba la voz. Estaba claro que los planes de Fernanda habían sido alterados, y ella no estaba nada contenta con eso. ¿Por qué cambiaste de opinión en el último momento? Alcanzó a escuchar Marta mientras pasaba por el pasillo cerca de la entrada principal. El tono de Fernanda era agudo, lleno de una ira apenas contenida. «No es el momento adecuado para el viaje, Fernanda», respondió Carlos, su voz mucho más calmada, aunque Marta pudo notar un rastro de desconfianza en su tono. Había algo en la mirada de Carlos que indicaba que estaba empezando a sospechar de algo, aunque todavía no sabía qué. Fernanda cruzó los brazos y apretó los labios. Marta, escondida tras una columna, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo la tensión entre ellos lo que la ponía nerviosa, sino el miedo de que Fernanda comenzara a sospechar de ella. Después de todo, ella era la única que había advertido a Carlos. Si Fernanda llegaba a descubrir que Marta estaba al tanto de su plan, ¿qué haría? La inquietud de Marta crecía con cada segundo que los observaba. Fernanda no parecía dispuesta a rendirse tan fácilmente, y Marta sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Unos minutos después, Carlos terminó la conversación con un gesto firme, dejando a Fernanda plantada en medio del lobby. Marta la observó mientras ella se alejaba furiosa, los tacones resonando en el suelo de mármol como si estuviera a punto de explotar de ira. Era evidente que su plan había sido frustrado, pero eso no significaba que desistiría. De alguna manera, Marta lo sabía.
Más tarde, cuando el turno de Marta estaba por terminar, su corazón volvió a saltar al ver un coche de lujo negro estacionado frente a su casa modesta. Marta pensó por un momento que algo había salido mal, que Fernanda había descubierto todo y estaba a punto de enfrentarse a una terrible represalia. Pero cuando el conductor bajó del coche y se acercó con una expresión neutral, Marta dejó de respirar, esperando lo peor. «Señora Marta, tengo un mensaje para usted», dijo el hombre, sacando un sobre cuidadosamente doblado del bolsillo de su chaqueta. Marta, con manos temblorosas, tomó el sobre sin decir una palabra. El conductor no esperó una respuesta y volvió a su coche sin más. De pie frente a su puerta, Marta abrió el sobre con lentitud, sus dedos temblando mientras deslizaba el papel fuera. Dentro, había una pequeña nota escrita a mano, con una caligrafía impecable que reconoció de inmediato como la de Carlos Ortega. «Gracias. No viajaré. Apreciaré su sinceridad por siempre. Carlos». El alivio que sintió al leer esas palabras fue tan intenso que por un momento pensó que sus piernas no la sostendrían. Había hecho lo correcto, y aunque no sabía lo que vendría después, al menos por ahora, Carlos estaba a salvo. El hombre a quien apenas conocía, pero que había decidido advertir, le agradecía de una forma que Marta nunca había esperado. Pero no era solo una nota lo que había en el sobre. En el fondo, envolviendo las palabras de agradecimiento, había una llave. Marta la tomó en sus manos y la miró confundida. No sabía qué significaba, pero algo dentro de ella le decía que esta llave era el comienzo de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Marta pasó el resto de la tarde mirando la llave que había recibido, girándola entre sus dedos, tratando de entender su significado. La pequeña pieza metálica relucía bajo la luz que entraba por la ventana de su modesta casa, pero no le daba ninguna pista sobre lo que representaba. Había leído y releído la nota de Carlos una docena de veces, memorizando cada palabra, pero la presencia de la llave seguía siendo un misterio. ¿Qué pretendía él? ¿Por qué le había enviado una llave sin explicación? Marta estaba acostumbrada a los gestos de agradecimiento simples, si es que llegaba a recibir alguno. Un gracias bastaba, quizás acompañado de una pequeña propina por su trabajo. Pero esto era diferente. Nunca había imaginado recibir algo tan fuera de lo común de alguien como Carlos Ortega, un hombre poderoso y siempre distante. Su mente no dejaba de buscar respuestas. Pensó en llamar al hotel para pedir más detalles, pero se detuvo. ¿Y si todo esto era un malentendido? Tal vez la llave no estaba destinada para ella, o tal vez era parte de algo que no debía saber. Cuanto más pensaba en las posibilidades, más crecía su inquietud. Esa noche, Marta apenas pudo pegar un ojo. El sonido de los autos en la calle, el crujido de la madera vieja en su casa y el murmullo lejano de los vecinos parecían amplificarse, mezclándose con sus pensamientos ansiosos. Se sentía atrapada en una situación que nunca buscó, pero de la que ya no podía escapar. Había advertido a Carlos y él había tomado su consejo, pero ahora se preguntaba si esa única decisión no la había arrastrado a algo mucho más complejo. A la mañana siguiente, Marta se levantó temprano con la misma sensación de nerviosismo. Mientras se alistaba para su turno en el hotel, guardó la llave en el bolsillo de su uniforme. Aunque no sabía qué haría con ella, algo dentro de su corazón le decía que debía llevarla consigo. No podía dejar de pensar en lo que vendría después. Al llegar al hotel, Marta trató de continuar su rutina como siempre, pero la llave en su bolsillo pesaba más de lo normal. Cada vez que se agachaba para limpiar o se movía de un lado a otro con el carrito de limpieza, sentía su presencia, recordándole la incógnita que aún debía resolver. Mientras limpiaba una de las suites en el cuarto piso, Marta se detuvo para observar el panorama que se extendía frente a las enormes ventanas. El ajetreo de la ciudad seguía su curso habitual, con los autos y las personas moviéndose apresuradamente, ajenos a las preocupaciones que ocupaban su mente. Respiró hondo, tratando de calmar la tormenta de pensamientos que la agobiaban, cuando una voz conocida interrumpió su momento de introspección. «Señorita Marta, ¿podría acompañarme, por favor?». Era el gerente del hotel, el señor Morales, quien se acercaba a ella con una expresión seria. El corazón de Marta dio un vuelco. No sabía qué esperar. ¿Acaso Carlos había informado algo sobre su advertencia?
O tal vez Fernanda había descubierto su intervención. Su mente iba a 1000 por hora mientras seguía al gerente por los pasillos, sintiendo cómo el sudor frío se acumulaba en su frente. La llevó hasta la recepción del hotel, donde un hombre vestido de traje negro la esperaba con una sonrisa cortés. Marta lo reconoció de inmediato. Era el mismo conductor que le había entregado la nota y la llave la tarde anterior. «Señora Marta, el señor Ortega le pide que lo acompañe», dijo el hombre, abriendo la puerta del coche de lujo que estaba estacionado frente al hotel. Marta parpadeó, desconcertada. No sabía cómo reaccionar. ¿Por qué Carlos Ortega querría verla? ¿Acaso se trataba de algo relacionado con la llave? Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Pero antes de que pudiera pensarlo 2 veces, ya se encontraba sentada en el asiento trasero del coche, mientras el conductor cerraba la puerta con suavidad. El trayecto fue silencioso. Marta, inquieta, mantenía las manos entrelazadas en su regazo, tratando de calmar su respiración mientras el coche se deslizaba por las calles de la ciudad. No tardaron mucho en llegar a un elegante edificio, con una fachada moderna y grandes ventanales que reflejaban la luz del sol. El coche se detuvo frente a la entrada, y el conductor abrió la puerta para que Marta bajara. «El señor Ortega la está esperando en el ático», dijo el hombre, señalando las puertas del ascensor. Marta se sintió pequeña mientras cruzaba el elegante vestíbulo y entraba en el ascensor. No estaba acostumbrada a estar en lugares tan lujosos fuera del hotel donde trabajaba. Su vida había sido siempre modesta, rodeada de cosas simples, y ahora se encontraba en un entorno que parecía sacado de una película. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, se encontró en un amplio y luminoso ático, decorado con muebles elegantes y grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Carlos Ortega la esperaba de pie junto a una mesa, con una expresión serena pero intensa. «Marta, gracias por venir», dijo, acercándose a ella con pasos tranquilos. Marta asintió, sintiendo que su boca estaba seca. No sabía qué decir ni qué esperar. Carlos sacó una pequeña caja de madera de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. «Antes de que digas algo, quiero explicarte lo que significa esta llave», dijo, mirando a Marta con ojos que parecían analizar cada uno de sus movimientos. Marta observó la caja y luego sacó la llave de su bolsillo, sosteniéndola entre sus dedos temblorosos. Carlos asintió al verla. «Esa llave no es solo un agradecimiento por lo que hiciste». Carlos hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Es una oportunidad, una puerta a una nueva vida, si decides tomarla». Marta lo miró, sorprendida. No entendía del todo lo que él quería decir, pero algo le decía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado. Carlos observó a Marta con una mezcla de gratitud y determinación. Ella, de pie frente a él con la llave aún entre sus dedos, no lograba comprender completamente lo que estaba ocurriendo. La propuesta de Carlos había sido inesperada y las palabras que él había usado seguían resonando en su cabeza. Una oportunidad, una puerta a una nueva vida. Marta finalmente encontró la voz para hablar, aunque su tono era apenas un susurro. «No entiendo, señor Ortega. ¿Por qué yo? ¿Yo solo? Solo hice lo que creí correcto». Carlos esbozó una leve sonrisa, pero había una sombra de seriedad en sus ojos. «Eso es precisamente lo que te hace diferente, Marta. En este mundo, muy pocas personas se atreven a actuar con honestidad y valentía. Lo que hiciste me salvó la vida, aunque aún no comprendas cuán profundo es eso». Marta asintió lentamente, pero seguía sintiéndose fuera de lugar. Nunca había imaginado estar en una situación como esa, en una conversación tan íntima con un hombre tan poderoso. Sin embargo, algo en la calma de Carlos la hacía sentir un poco más segura, aunque las preguntas seguían rondando su mente. «Pero, ¿qué significa todo esto?», preguntó ella finalmente, señalando la llave que sostenía. Carlos suspiró suavemente y tomó asiento en una de las elegantes sillas que rodeaban la mesa del ático. «Es una larga historia, Marta», hizo una pausa antes de continuar. «Después de nuestra conversación, me quedé pensando en lo que dijiste. Sabía que había algo más detrás de tus palabras. No pude simplemente ignorarlo, así que decidí investigar». Marta lo miró con atención, su corazón comenzando a latir más rápido.
Sabía que Carlos tenía los medios para descubrir la verdad, y eso la inquietaba. Si había investigado su vida, ¿qué habría encontrado? ¿Había descubierto algo sobre ella que ella misma no conocía? No solo investigué a mi esposa Fernanda, continuó Carlos, con un tono que reflejaba la gravedad de la situación. También investigué más a fondo sobre ti, Marta. Quería entender por qué alguien como tú, sin conocerme, se arriesgaría para advertirme. El estómago de Marta se contrajo al escuchar esas palabras. ¿Qué había descubierto Carlos? ¿Qué había motivado su decisión de darle una llave y hablar de una nueva vida? Carlos la miró directamente a los ojos, como si pudiera ver a través de todas sus barreras. Lo que encontré me sorprendió. No sabía que te conocía, o al menos que había una conexión entre nosotros. El silencio se hizo pesado en el aire. Marta lo observaba, sin poder procesar completamente lo que él estaba diciendo. ¿Conexión? ¿Qué tipo de conexión podía tener con un hombre como Carlos Ortega? ¿Qué quiere decir?, preguntó ella, su voz temblorosa. Carlos se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Marta. Hace muchos años, antes de que mi vida se convirtiera en este caos de negocios y dinero, yo tenía un amigo muy cercano. Éramos como hermanos. Su nombre era Jorge Díaz. Marta sintió como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera por un momento. Ese nombre resonó en su mente como un eco lejano. Jorge Díaz, el nombre de su padre. Pero él había muerto cuando ella era apenas una niña. ¿Cómo era posible que Carlos estuviera hablando de él? Jorge y yo compartimos muchos momentos juntos, continuó Carlos, con una voz cargada de nostalgia. Pero un día hubo un accidente, un terrible accidente en el que Jorge perdió la vida, o al menos eso fue lo que siempre creí. La tragedia me marcó profundamente y nunca volví a ser el mismo. Sin embargo, recientemente, mientras investigaba, descubrí algo que me dejó sin aliento. Jorge no estaba solo cuando ocurrió el accidente, había alguien más con él. Marta sintió cómo su respiración se volvía cada vez más rápida. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Podía ser posible que su pasado estuviera tan entrelazado con el de Carlos Ortega? Marta, tú estabas allí. Carlos hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo en la mente de Marta. Tú eres la hija de Jorge Díaz. El aire pareció detenerse por completo. Marta miró a Carlos con los ojos muy abiertos, su mente incapaz de procesar la información. Había crecido sin saber mucho sobre su padre, más allá de los vagos recuerdos que su madre le había contado antes de fallecer. Pero ahora, frente a ella, Carlos Ortega, uno de los hombres más poderosos que había conocido, le estaba diciendo que no solo la conocía, sino que tenía una conexión profunda con su pasado. No puede ser, murmuró Marta, negando con la cabeza, como si no pudiera aceptar lo que estaba escuchando. Carlos se levantó de su asiento y caminó hacia ella con una expresión de profunda empatía. Sé que es difícil de creer, pero hice todo lo posible por confirmar los detalles. Encontré documentos, registros del accidente, y todo coincide. Tú eres la hija de Jorge Díaz, mi mejor amigo de la juventud. Marta dio un paso hacia atrás, su mente dando vueltas. La verdad la golpeaba como una tormenta, trayendo consigo una avalancha de emociones. Confusión, tristeza, incredulidad. ¿Cómo era posible que su vida, tan humilde y sencilla, estuviera conectada con un pasado que nunca había conocido? Yo no sabía, balbuceó ella, todavía procesando lo que él había dicho. Carlos asintió, su voz suave. Lo sé, por eso estoy aquí para contarte la verdad, y por eso quiero ofrecerte una nueva oportunidad, no solo como agradecimiento por salvar mi vida, sino porque siento que, de alguna manera, esto es lo que Jorge hubiera querido. Marta permaneció en silencio, sus pensamientos aún nublados por la revelación. Nunca había imaginado que su vida pudiera cambiar tan drásticamente en cuestión de días. Y ahora, con la verdad de su pasado finalmente revelada, se encontraba en una encrucijada. Carlos colocó una mano sobre su hombro, su toque firme pero reconfortante. La llave que te di es solo el principio. Quiero que sepas que no estás sola, Marta. Tienes un futuro brillante por delante,
y yo estaré aquí para ayudarte a descubrirlo. Marta lo miró, todavía asimilando todo lo que había aprendido. Su vida, que había sido tranquila y sin grandes sobresaltos, ahora parecía estar en un torbellino de emociones y revelaciones. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era segura: ya no sería la misma mujer de antes. Marta regresó a su casa después de la intensa conversación con Carlos, con la cabeza dando vueltas y el corazón acelerado. Apenas podía creer lo que acababa de descubrir. Toda su vida había pensado que su padre había muerto en circunstancias trágicas, sin dejar rastro más allá de los recuerdos borrosos que su madre le había contado cuando era niña. Ahora, frente a esta nueva realidad, todo parecía tambalearse bajo sus pies. La caja de recuerdos que había mantenido guardada durante años en un rincón polvoriento de su pequeño closet, la llamó. Era un viejo cofre de madera que su madre había dejado con algunas fotografías, cartas y un reloj antiguo que perteneció a su padre. Marta nunca le había dado demasiada importancia. Para ella, su padre era una figura lejana, alguien que había amado, pero cuya ausencia se había convertido en parte de su día a día desde que tenía memoria. Al abrir la caja, encontró la foto de su padre con su característica sonrisa amable, sus ojos llenos de vida. Marta lo había perdido siendo muy joven, y a lo largo de los años, sus recuerdos de él se habían desvanecido lentamente. Pero ahora, con las palabras de Carlos resonando en su mente, la foto adquirió un nuevo significado. «No puedo creerlo», susurró, mientras pasaba los dedos por la imagen. El día había sido una vorágine de emociones. Primero, la llave que Carlos le había dado, y luego la revelación de que era hija del mejor amigo que él había perdido en un trágico accidente. Todo lo que Marta había conocido sobre su vida hasta ese momento había cambiado. Ya no era solo la humilde trabajadora del hotel, sino que llevaba consigo una conexión con un pasado que nunca habría imaginado. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban fuera de su ventana, Marta se sentó en la pequeña mesa de su sala, mirando la caja y la foto de su padre. Sabía que había algo más que debía hacer, algo que tenía que enfrentar. Su vida había cambiado, pero no sabía cómo avanzar con esta nueva información. Sentía una mezcla de alivio y miedo. Al día siguiente, Marta decidió regresar al hotel, no para trabajar, sino para obtener respuestas. Tenía que hablar nuevamente con Carlos, entender más sobre la relación entre su padre y él. Además, necesitaba saber qué significaba todo esto para ella. Cuando llegó, Carlos la esperaba en su oficina, una elegante sala con paredes de vidrio y muebles de cuero oscuro. Parecía tranquilo, pero sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y algo más que Marta no lograba descifrar. «Gracias por venir, Marta», dijo Carlos, señalando una silla frente a su escritorio. Marta tomó asiento, tratando de mantener la calma a pesar de la tormenta de pensamientos que tenía en su cabeza. «No he podido dejar de pensar en lo que me dijiste ayer. Sobre mi padre, Jorge». Carlos asintió. Su expresión se volvió más seria. «Lo sé. Esto ha sido una gran sorpresa para ti, y no esperaba que fuera fácil de aceptar. Pero hay más que debes saber, Marta». Marta se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Carlos. «¿Qué más hay?». Carlos respiró hondo antes de continuar. «Después del accidente en el que creí que Jorge había muerto, busqué durante meses respuestas, pero nunca encontré rastros de lo que realmente había pasado. Fue como si todo desapareciera en el aire. Sin embargo, recientemente, gracias a mis recursos, encontré documentos que nunca había visto antes. Archivos del hospital, informes de emergencia y, para mi sorpresa, también encontré información sobre ti». Carlos hizo una pausa, midiendo el impacto de sus palabras. «Nunca supe que Jorge había tenido una hija, y mucho menos que había sobrevivido a ese accidente». El corazón de Marta latía con fuerza. Todo esto era demasiado para procesar. No solo había perdido a su padre de forma trágica, sino que ahora descubría que había más secretos enterrados en su pasado de los que jamás habría imaginado. ¿Cómo no lo supe antes?», preguntó con la voz quebrada. Carlos la miró con empatía. «Tu madre probablemente intentó protegerte, Marta. Después del accidente, ella debió haber decidido empezar de nuevo, sin recordarte ese dolor.
Es comprensible. Era una situación devastadora, pero el hecho de que tú hayas sobrevivido es un milagro en sí mismo. Marta asintió lentamente. Sabía que su madre siempre había sido reservada sobre el pasado, y ahora todo tenía sentido. Ella había tratado de protegerla, ocultando la verdad para evitarle más sufrimiento. Pero ahora, Marta entendía que había más en juego que su propia paz mental. ¿Qué pasó exactamente con mi padre?, preguntó, su voz temblando mientras luchaba por mantener el control. Carlos se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. Hubo un accidente automovilístico en una carretera montañosa. Tu padre y yo estábamos trabajando en un proyecto importante, algo que podría haber cambiado nuestras vidas para siempre. Pero en el camino de regreso, el coche en el que viajábamos perdió el control. Yo logré sobrevivir, pero Jorge... Carlos hizo una pausa, su voz cargada de dolor. Creí que Jorge había muerto, y no supe nada de ti o de tu madre hasta ahora. Marta sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba la historia. Era una tragedia que había cambiado sus vidas para siempre, y aunque había sobrevivido, había estado viviendo en la oscuridad sobre lo que realmente había ocurrido. Todo este tiempo pensé que mi vida no tenía conexiones importantes con nadie, que mi padre era solo un hombre más que había muerto en un accidente. Marta se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de todas esas emociones no resueltas. Carlos se volvió hacia ella, con una expresión seria. Marta, lo que quiero decir es que tú eres más importante de lo que piensas. Tu vida no fue un accidente, y el hecho de que estemos aquí ahora no es una coincidencia. Tienes derecho a saber la verdad sobre tu padre, y también sobre el legado que dejó. El silencio llenó la sala mientras Marta procesaba todo. Había llegado al hotel aquella mañana buscando respuestas, pero las respuestas que había obtenido la habían dejado más confundida y al mismo tiempo, más clara sobre su propósito. Su vida ya no sería la misma, pero aún no sabía qué camino seguir. Finalmente, levantó la mirada hacia Carlos. ¿Y qué debo hacer ahora? Carlos la miró con una leve sonrisa. Eso depende de ti. Lo que sea que decidas, tienes mi apoyo. Y recuerda, la llave que te di no es solo un símbolo de gratitud, es el comienzo de algo nuevo. Marta asintió, sintiendo una extraña paz inundarla por primera vez en días. Había descubierto más de lo que esperaba, pero ahora sabía que el futuro estaba en sus manos. Esa noche, Marta caminó de regreso a su casa en silencio. Las calles de la ciudad estaban más tranquilas de lo normal, lo que le permitió sumergirse en sus pensamientos sin distracciones. La revelación de Carlos seguía pesando en su mente. Todo lo que ella creía saber sobre su vida había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo podía procesar la idea de que era hija de Jorge Díaz, un hombre que había sido más que un simple amigo para Carlos? La conexión que compartían iba mucho más allá de lo que ella jamás habría imaginado. Cuando llegó a su hogar, Marta se detuvo en la entrada, observando su pequeña casa con otros ojos. Esa modesta construcción de paredes desgastadas por los años había sido su refugio, el lugar donde había construido su vida, enfrentando las dificultades con paciencia y trabajo duro. Pero ahora, todo eso parecía un eco distante. Había vivido con la sombra de un pasado que no conocía, y esa ignorancia la había mantenido alejada de una verdad que podría haber cambiado el curso de su vida mucho antes. Entró a su casa, se quitó los zapatos y se dejó caer en la pequeña silla de la cocina. Frente a ella, la caja de recuerdos de su padre seguía abierta sobre la mesa. Las fotografías, las cartas, el reloj, todo estaba allí, como si hubiera estado esperando el momento en que Marta descubriera la verdad. Tomó una de las cartas y la abrió con manos temblorosas. Era una de las pocas que su madre había conservado de los primeros años de su relación con Jorge. Mientras leía, Marta sintió un nudo en la garganta. Las palabras de su padre eran cálidas y llenas de esperanza. En ellas hablaba de un futuro juntos, de los planes que tenía para su familia y de lo mucho que amaba a Marta, aunque en ese momento ella era apenas una niña. Su padre había sido un hombre de grandes sueños, pero el destino había truncado esas esperanzas de manera trágica. «Papá», susurró, dejando caer la carta sobre la mesa. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos,
inundándola de una tristeza que no había sentido en años. Era como si todo el dolor que había guardado en su interior finalmente hubiera encontrado una salida. Marta lloró en silencio, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo expresar el duelo por la pérdida de su padre y el pasado que nunca conoció. Al día siguiente, Marta decidió que necesitaba saber más. Aunque Carlos le había revelado gran parte de la verdad, sentía que había más por descubrir. Quería entender completamente la relación entre su padre y Carlos, y también quería conocer los detalles del accidente que cambió sus vidas para siempre. No podía simplemente quedarse con lo que ya sabía. Necesitaba ir más allá. Decidida, Marta se dirigió nuevamente al hotel, sabiendo que Carlos estaría allí. Cuando llegó, fue recibida por el mismo conductor que la había llevado al ático días antes. Él la saludó con una sonrisa cortés y la acompañó hasta la oficina de Carlos. Esta vez, Marta se sentía más segura de sí misma, aunque el peso de las revelaciones seguía presente. Carlos la esperaba en la sala, sentado tras su escritorio, con varios documentos esparcidos frente a él. Cuando Marta entró, levantó la vista y le hizo un gesto para que tomara asiento. «Sabía que volverías», dijo Carlos con una ligera sonrisa. «Hay mucho más que debes saber y me alegra que quieras continuar». Marta asintió. «No puedo quedarme con solo una parte de la historia. Necesito entender todo». Carlos se inclinó hacia adelante, recogiendo uno de los documentos que tenía en la mesa. «Este es el informe completo del accidente. Fue algo devastador, Marta. Tu padre y yo estábamos trabajando en un proyecto que nos hubiera cambiado la vida, pero en el camino de regreso ocurrió lo inesperado. El coche perdió el control en una curva cerrada y salimos de la carretera. Yo sobreviví, pero Jorge, pensé que no había sobrevivido. Fue un golpe terrible para mí, y por años creí que nunca sabría lo que realmente pasó». Carlos colocó el informe frente a Marta, señalando los detalles que describían el accidente. Marta lo miró en silencio, sus ojos recorriendo las palabras que describían la tragedia que había marcado su vida. «¿Y mi madre?», preguntó finalmente Marta, levantando la mirada del papel. Carlos la observó por un momento antes de responder. «Después del accidente, tu madre te llevó lejos. Intentó protegerte del dolor y del peligro que podría haber venido de mi lado del negocio. Por eso no supimos de ti hasta ahora. Ella hizo todo lo posible para mantenerte a salvo». Marta asintió lentamente. Sabía que su madre siempre había sido una mujer fuerte, alguien que haría cualquier cosa por protegerla, pero nunca había imaginado que esa protección significaría ocultarle la verdad sobre su propio padre. «Tu madre y yo éramos amigos, pero después de la muerte de Jorge, ella desapareció. Intenté buscarla durante un tiempo, pero finalmente pensé que era mejor dejar que siguiera con su vida. Nunca supe que te había llevado con ella, y mucho menos que habías sobrevivido», continuó Carlos con una voz cargada de nostalgia. Marta dejó escapar un suspiro. Su vida siempre había estado marcada por la humildad, por la lucha diaria para salir adelante. Pero ahora, con la verdad revelada, sentía que todo lo que conocía sobre sí misma había sido una mentira. Sin embargo, también sabía que esta nueva información le daba la oportunidad de tomar el control de su propio destino. «No sé qué hacer con todo esto, Carlos», admitió Marta, sintiéndose abrumada por la magnitud de lo que había descubierto. Carlos asintió comprensivo. «Lo entiendo. No es fácil digerir todo esto de golpe, pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Tu padre fue un gran hombre, y aunque no puedo cambiar el pasado, quiero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí, si decides aceptarlo». Marta miró a Carlos con una mezcla de gratitud y desconcierto. La vida que ella conocía había quedado atrás, y ahora enfrentaba un futuro lleno de posibilidades desconocidas. No sabía qué camino tomaría, pero sabía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control sobre su propio destino. La llave que Carlos le había dado ya no era solo un símbolo, era una puerta real, una puerta que estaba a punto de abrir. Marta pasó los días siguientes sumida en pensamientos profundos. La verdad sobre su padre y su conexión con Carlos Ortega había cambiado la perspectiva que tenía sobre su vida. Todo lo que creía saber sobre su pasado estaba impregnado de nuevos significados. Sin embargo, aunque ahora tenía respuestas, también se abrían muchas más preguntas sobre el futuro. Una tarde,
Mientras Marta caminaba por las calles de su vecindario, su mente regresó a los recuerdos vagos que tenía de su padre. Jorge había sido una figura distante, alguien a quien apenas recordaba, pero las cartas que había leído en su caja de recuerdos le mostraban un hombre lleno de sueños y aspiraciones. Ese hombre había sido amigo de Carlos, un hombre de poder y éxito. ¿Cómo era posible que su vida hubiera terminado en una tragedia tan devastadora? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente, pero aún había algo que no lograba comprender. Su madre, siempre tan protectora y reservada, había ocultado esos detalles sobre su padre durante años. Marta no podía evitar preguntarse si todo ese silencio había sido por miedo a algo más grande, algo que aún no había descubierto. Decidida a desentrañar por completo los secretos de su pasado, Marta se dirigió nuevamente al hotel, sabiendo que Carlos podría tener más información. Esta vez, su llegada fue diferente. Ya no era la humilde empleada de limpieza. Ahora caminaba con una seguridad que antes no poseía. Sabía que tenía derecho a las respuestas y que Carlos estaba dispuesto a dárselas. Al llegar, fue recibida por el mismo conductor, que la guió hasta la oficina de Carlos. Cuando entró, lo encontró sentado detrás de su escritorio, revisando documentos, pero al verla, dejó todo a un lado y la invitó a sentarse frente a él. «Marta, me alegra que hayas venido», dijo Carlos con una leve sonrisa, aunque había una seriedad en su rostro que indicaba que había algo importante que quería decirle. Marta tomó asiento, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «Carlos, necesito saber más. Siento que hay algo que aún no me has contado sobre mi padre, sobre el accidente, sobre todo esto». Carlos asintió lentamente, como si ya esperara esa pregunta. Se recostó en su silla y cruzó los brazos antes de hablar. «Tienes razón, Marta. Hay algo más que debes saber. La verdad es que el accidente en el que murió tu padre no fue un simple accidente». Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Carlos eran graves, y sabía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo una vez más. «Jorge y yo estábamos trabajando en un proyecto muy ambicioso», continuó Carlos. «Era algo que, de haber tenido éxito, habría revolucionado nuestra industria. Pero al mismo tiempo, había mucha competencia, gente poderosa que no quería que tuviéramos éxito. Empezaron a surgir problemas, amenazas veladas, y luego, el accidente». Marta lo miró con los ojos muy abiertos, su corazón acelerándose mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente. «¿Estás diciendo que el accidente fue provocado?», preguntó, su voz temblando. Carlos asintió. «No tengo pruebas concluyentes, pero siempre he sospechado que alguien intervino para que nuestro proyecto no saliera adelante. Después de que Jorge murió, recibí varias amenazas, y algunas personas involucradas en nuestra competencia se beneficiaron directamente de nuestra caída. Nunca pude probarlo, pero siempre tuve la sensación de que no fue una coincidencia». El estómago de Marta se revolvió. Saber que la muerte de su padre podría no haber sido un accidente, sino el resultado de una conspiración, era algo que no estaba preparada para escuchar. «¿Por qué nunca me lo dijiste antes?», preguntó, luchando por mantener la calma. Carlos la miró con tristeza. «No quería que cargaras con ese peso sin estar segura de todo. Es una verdad difícil de asimilar y todavía no tengo todas las respuestas. Pero creo que mereces saberlo, especialmente ahora que has descubierto quién eres realmente». Marta asintió lentamente. Sabía que lo que Carlos le había revelado no era algo que se pudiera aceptar de inmediato, pero también comprendía que necesitaba tiempo para procesarlo. La muerte de su padre, que siempre había creído un trágico accidente, ahora parecía mucho más compleja de lo que había imaginado. «¿Y qué pasó con ese proyecto?», preguntó, buscando más detalles. «El proyecto quedó estancado después del accidente. Sin Jorge, no tenía el mismo impulso para continuar. Los inversores se retiraron y finalmente todo se disolvió. Fue un golpe devastador para mí, pero nada en comparación con la pérdida de mi mejor amigo», respondió Carlos, su voz teñida de amargura. Marta se quedó en silencio, tratando de asimilar todo. Ahora entendía por qué su madre había sido tan cautelosa, por qué había decidido mantenerla al margen de todo.
Probablemente había sentido que la mejor forma de protegerla era apartarla de ese mundo peligroso y ocultarle la verdad sobre su padre. Pero ahora que Marta conocía más detalles, se daba cuenta de que no podía volver a su antigua vida. Estaba atada a su pasado de una manera que nunca imaginó. «Carlos», dijo finalmente, «quiero ayudarte a descubrir la verdad. No puedo simplemente quedarme de brazos cruzados sabiendo que hay más detrás de la muerte de mi padre. Quiero saber qué pasó realmente». Carlos la miró con una mezcla de admiración y gratitud. «Marta, no tienes que hacer esto si no quieres. Sé que es mucho para digerir y no quiero que te pongas en peligro». «Es mi padre», respondió Marta, con una firmeza que no había sentido antes. «Merece justicia, y yo merezco saber la verdad». Carlos asintió, comprendiendo la determinación de Marta. «Entonces lo haremos juntos. Descubriremos qué pasó, cueste lo que cueste». Marta sentía que, por primera vez, estaba tomando el control de su vida. Ya no era la joven sumisa que limpiaba las habitaciones del hotel, ni la hija que vivía bajo el peso del silencio de su madre. Ahora era una mujer decidida a encontrar respuestas, a enfrentar los fantasmas de su pasado y a luchar por la verdad, sin importar lo que eso implicara. La llave que Carlos le había dado seguía guardada en su bolsillo, como un símbolo del camino que se abría ante ella. Pero ahora sabía que no solo tenía el poder de abrir nuevas puertas en su vida, sino también de cerrar las heridas del pasado. Después de haber revelado a Marta las sospechas que llevaba guardadas sobre la muerte de Jorge, Carlos decidió que era momento de actuar. No podía permitir que las preguntas sobre el accidente quedaran sin respuesta, y menos ahora que Marta estaba decidida a descubrir la verdad sobre su padre. Pero había otro asunto pendiente que debía enfrentar. Fernanda. Carlos había estado reuniendo pruebas de la infidelidad y las intenciones asesinas de su esposa desde el momento en que Marta lo había advertido. Sabía que la traición de Fernanda era solo la punta del iceberg y que detrás de su rostro encantador y su vida de lujos se escondía un corazón lleno de avaricia. Lo que aún no sabía era hasta qué punto estaba involucrada en el caos de su vida personal y profesional. Ese día, Carlos decidió que había llegado el momento de confrontarla. Con las pruebas en la mano, decidió regresar a su mansión, donde Fernanda lo esperaba, ajena a los eventos que estaban por desarrollarse. Marta, por su parte, había insistido en acompañarlo. Aunque Carlos había dudado en involucrarla directamente, sabía que su presencia también era parte fundamental de todo lo que estaba ocurriendo. Cuando llegaron a la imponente mansión Ortega, el ambiente parecía más pesado de lo habitual. Las paredes, que antes habían sido testigos de innumerables cenas de lujo y reuniones con gente poderosa, ahora eran testigos silenciosos de las tensiones que se cernían sobre la familia. Carlos respiró hondo antes de entrar, seguido de Marta, quien se mantenía un poco más atrás, observando todo con cautela. Fernanda los esperaba en la sala principal, rodeada de lujos y comodidades, como siempre. Llevaba un vestido elegante y su expresión era de total confianza, como si nada pudiera tocarla. Sin embargo, cuando vio a Carlos entrar con una expresión seria y decidida, algo en su mirada cambió. Y cuando notó la presencia de Marta, su ceño se frunció, visiblemente molesta. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó Fernanda, con un tono agudo y despreciativo, señalando a Marta con un gesto de la mano. Carlos ignoró su pregunta y se dirigió directamente hacia ella, sosteniendo un sobre en su mano. «Fernanda, necesitamos hablar, y esta vez no te vas a salir con la tuya». Fernanda cruzó los brazos, su expresión endureciéndose. «¿De qué hablas, Carlos? ¿Qué es todo este espectáculo? ¿Acaso estás perdiendo la cabeza?» «No», respondió Carlos con frialdad. «Pero pronto tú vas a perderlo todo». Fernanda lo miró desconcertada, mientras Carlos sacaba de su sobre las pruebas que había estado recolectando. Eran documentos y fotos que confirmaban no solo su infidelidad con su joven amante, sino también los planes que había estado trazando para deshacerse de él y quedarse con su fortuna. Las imágenes de los dos juntos, las transacciones sospechosas y los registros de llamadas la delataban completamente. Marta, parada al fondo de la sala, observaba en silencio mientras la verdad salía a la luz. No podía evitar sentir una mezcla de alivio y tensión. Sabía que Fernanda era peligrosa, y ahora que estaba acorralada,
Temía lo que pudiera hacer. Fernanda tomó las fotos con manos temblorosas, su expresión cambiando de la incredulidad a la ira. «Esto no significa nada», exclamó, su voz llena de rabia. «No tienes pruebas de nada, Carlos. No puedes acusarme de algo tan grave sin más». Carlos dio un paso hacia adelante, su mirada fija en ella. «Ya no te creo, Fernanda. Marta me advirtió de tus planes y cancelé el viaje que iba a ser el último para mí. No me matarás como planeabas, y ahora tengo suficiente para que pagues por todo lo que has hecho». Fernanda apretó los dientes, claramente furiosa. Sus ojos se llenaron de desprecio al mirar a Marta. «¿Así que fuiste tú?», dijo, su tono venenoso. «La simple empleada del hotel. No puedo creer que Carlos te haya escuchado. No eres nadie, y lo que digas no cambiará nada». Marta se mantuvo firme, aunque el veneno en las palabras de Fernanda la hacía estremecer por dentro. Sabía que esta mujer era peligrosa, pero también sabía que tenía la verdad de su lado. «Carlos tiene las pruebas», respondió Marta con un tono sereno pero firme. «No importa cuánto intentes negarlo, todo va a salir a la luz». Fernanda hizo una mueca, claramente sintiendo que había perdido el control de la situación. Por un momento, parecía que iba a explotar de furia, pero en lugar de eso, cambió su enfoque. «Carlos, podemos solucionarlo», dijo con una voz más suave, un intento de recuperar su influencia sobre él. «Todo esto es un malentendido. Podemos hablar, aclarar las cosas. No tienes que destruir lo que tenemos por culpa de ella». Pero Carlos ya no era el hombre que había caído en las manipulaciones de Fernanda antes. Él la miró con frialdad, como si sus palabras ya no tuvieran el poder que alguna vez tuvieron sobre él. «No hay nada que salvar, Fernanda. Lo que hiciste es imperdonable. Nuestra relación terminó el día que decidiste matarme para quedarte con mi fortuna. Y ahora enfrentarás las consecuencias». Fernanda se quedó inmóvil, su rostro endureciéndose mientras la realidad la golpeaba. Sabía que todo estaba perdido, pero en su interior, la rabia seguía burbujeando. «Esto no ha terminado, Carlos», espetó con furia. «Pagarás por esto. Tú y esa...» Miró a Marta con odio. «No sabes con quién te estás metiendo». Carlos no respondió. Simplemente la observó mientras su furia se desbordaba. Sabía que Fernanda había perdido, pero también sabía que ella no era del tipo que se rendiría fácilmente. Marta, por su parte, sentía una mezcla de alivio y temor. La confrontación había sido intensa, pero sabían que Fernanda aún podía intentar algo más. Había demasiadas variables en juego, y aunque Carlos tenía las pruebas suficientes para poner fin a su matrimonio, la amenaza que Fernanda representaba seguía siendo real. «Esto no termina aquí, Fernanda, pero sí para ti», dijo Carlos con firmeza. «No quiero volver a verte en mi vida». Con esas palabras, Carlos dio por finalizado el encuentro, dejando a Fernanda sola en la sala. Marta lo siguió, su corazón aún latiendo rápidamente. Sabía que la batalla no había terminado, pero al menos habían dado el primer paso para enfrentar la verdad. El eco de las palabras de Carlos resonaba en la mansión mientras él y Marta se alejaban de Fernanda, dejándola atrás en medio de su furia. La tensión en el ambiente era palpable, pero ambos sabían que habían dado un paso importante. Carlos, por fin, había enfrentado a la mujer que había intentado destruir su vida, y Marta había sido testigo de cómo la verdad comenzaba a salir a la luz. Sin embargo, mientras se dirigían hacia la puerta principal, algo en el instinto de Marta le decía que esto no había terminado del todo. Fernanda no era una persona que se rindiera fácilmente, y la rabia que había mostrado dejaba claro que aún tenía cartas por jugar. Mientras caminaban, Marta no pudo evitar mirar de reojo hacia el pasillo que conducía a la sala donde habían dejado a Fernanda. Sentía que algo estaba a punto de suceder. «Carlos, ¿crees que Fernanda va a quedarse tranquila?», preguntó Marta en voz baja, tratando de no sonar alarmista, pero con la preocupación evidente en su tono. Carlos la miró de reojo, suspirando profundamente. «No, Marta. Sé que no se detendrá tan fácilmente, pero tengo los documentos necesarios para asegurarme de que no vuelva a intentar nada en mi contra». Marta asintió, pero la inquietud no desapareció. Sabía que estaban enfrentando a una mujer peligrosa.
alguien que había mostrado ser capaz de planear un asesinato por ambición. Fernanda no solo había perdido la posibilidad de quedarse con la fortuna de Carlos, sino también el control que había ejercido durante tanto tiempo sobre su vida. Al llegar a la puerta, justo cuando Carlos se disponía a salir, un fuerte golpe resonó por toda la mansión, seguido por el sonido de pasos apresurados. Antes de que pudieran reaccionar, Fernanda apareció en el vestíbulo, con los ojos inyectados de ira y una expresión que denotaba su desesperación. En su mano llevaba una pequeña pistola, que temblaba ligeramente mientras la apuntaba hacia ellos. «No voy a dejar que te salgas con la tuya, Carlos», gritó Fernanda, su voz quebrada por la rabia. «No después de todo lo que he hecho». Carlos se quedó quieto, sorprendido por la súbita aparición de Fernanda y la amenaza que ahora representaba. Marta, de pie junto a él, sintió cómo el miedo se apoderaba de su cuerpo. Sabía que estaban en peligro, pero su mente trabajaba rápidamente buscando una salida. «Fernanda, suelta el arma», dijo Carlos con calma, levantando las manos en un intento de apaciguarla. «No tienes que hacer esto. Todo se acabó». Pero Fernanda no parecía escuchar. Estaba consumida por su propia ira y frustración. Su mano temblaba mientras apuntaba con más firmeza. «Todo lo que hice fue por nosotros», gritó. «Y ahora me vas a dejar sin nada». Marta, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante, intentando calmar la situación. «Fernanda, no tienes que hacer esto. Sabemos la verdad, pero aún puedes salvarte. No todo está perdido». Fernanda la miró con desprecio. «¿Salvarme?», se burló. «Tú no entiendes nada. Lo tenía todo, y ahora lo voy a perder por tu culpa». El ambiente se tensó aún más, y Marta podía sentir el peligro inminente. Sabía que una sola palabra o un movimiento en falso podrían desencadenar una tragedia. Miró a Carlos, quien mantenía la calma, pero también podía ver en sus ojos que estaba buscando una forma de desarmar la situación. «Fernanda, escucha», dijo Carlos, dando un paso hacia ella con cautela. «Lo que hiciste está mal, pero no quiero que esto termine de esta manera. Podemos resolverlo de otra forma, sin violencia». «¡Cállate!», gritó Fernanda, apuntando directamente al pecho de Carlos. «No me vas a quitar todo lo que he construido». En ese momento, Marta sintió que todo se movía en cámara lenta. Sabía que no podía quedarse inmóvil. Con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso rápido hacia adelante y en un impulso de desesperación, empujó a Carlos hacia un lado justo cuando Fernanda apretaba el gatillo. El sonido del disparo resonó en la mansión, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Marta cayó al suelo junto a Carlos, ambos protegidos tras una columna que había amortiguado el impacto de la bala. Fernanda, sorprendida por el movimiento repentino, se tambaleó hacia atrás, perdiendo el control de la situación. Carlos aprovechó el momento de confusión para levantarse rápidamente y arrebatarle el arma a Fernanda, quien seguía en estado de shock. La pistola cayó al suelo con un ruido seco, y Fernanda, derrotada, se dejó caer en el piso, sollozando con rabia contenida. «Esto no puede estar pasando», gritaba entre lágrimas. «Todo esto era para mí, todo». Carlos respiró profundamente, intentando calmarse tras el caos que acababa de presenciar. Miró a Fernanda con una mezcla de compasión y desaprobación. «Fernanda, tú misma te metiste en este lío. No puedes culpar a los demás por tus acciones. Esto se acabó». Marta, que aún estaba en el suelo, se incorporó lentamente, sintiendo la adrenalina recorriendo su cuerpo. Se dio cuenta de que había actuado por instinto, y aunque el miedo aún estaba presente, se sentía aliviada de que nadie hubiera resultado gravemente herido. Carlos, con la pistola en la mano, caminó hacia un teléfono en la pared y llamó a la policía. Sabía que este era el fin de su relación con Fernanda y que finalmente la justicia haría su parte. Minutos después, el sonido de las sirenas policiales se escuchaba a lo lejos. Fernanda, ahora rendida, se dejó esposar por los agentes que llegaron al lugar. La expresión en su rostro era de derrota absoluta, mientras la llevaban fuera de la mansión, su vida de lujos y poder desmoronándose ante sus ojos. Marta observaba en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Sabía que la amenaza de Fernanda había llegado a su fin, pero las emociones que había vivido en esos últimos minutos aún la mantenían en estado de shock.
Carlos se acercó a ella con una expresión de gratitud y alivio. «Marta, gracias. Si no hubieras actuado, esto podría haber terminado mucho peor». Marta lo miró y asintió, sin encontrar las palabras adecuadas para responder. Sabía que había hecho lo que debía, pero el peso de todo lo que había sucedido aún la abrumaba. «Esto no ha terminado del todo», dijo Carlos, observando cómo los agentes se llevaban a Fernanda. «Pero al menos hemos dado el primer paso para cerrar este capítulo». Marta asintió de nuevo, sabiendo que el camino hacia la verdad y la justicia aún continuaba, pero sintiendo también que, por primera vez, estaban en el camino correcto. La mañana después del arresto de Fernanda, el ambiente en la mansión Ortega era completamente distinto. El peso de las mentiras, la traición y el peligro había sido removido, pero lo que quedaba era un vacío, un silencio que resonaba en cada rincón de la casa. Carlos y Marta, exhaustos tras la confrontación, sabían que su vida estaba a punto de tomar un nuevo rumbo. Marta se despertó temprano en su pequeña casa, observando la luz del sol que entraba por la ventana. A pesar del cansancio físico, había algo diferente en ella. La angustia que había sentido durante tanto tiempo había comenzado a disiparse. Sabía que había más preguntas por responder sobre su pasado y el legado de su padre, pero también entendía que el caos que Fernanda había traído a sus vidas había llegado a su fin. Esa misma mañana, Carlos la llamó. Había mucho que discutir, pero también mucho que celebrar. Después de todo lo ocurrido, era momento de enfocarse en el futuro. «Marta, gracias de nuevo por todo lo que hiciste. No sé cómo agradecerte lo suficiente», dijo Carlos cuando Marta llegó a la mansión esa mañana. Ella sonrió, aunque aún se sentía algo incómoda por toda la atención. «No tienes que agradecerme, Carlos. Hice lo que creí correcto. Sabía que Fernanda no iba a detenerse y que había que hacer algo». Carlos asintió, y ambos caminaron por los pasillos de la mansión, que ahora parecía mucho más tranquila. «Sé que esto ha sido una gran carga para ti, pero quiero que sepas que las cosas están empezando a resolverse. Fernanda está en manos de la justicia, y las investigaciones sobre el accidente de tu padre han avanzado». Marta lo miró sorprendida. No esperaba que Carlos hubiera continuado investigando tan rápido, pero ahora que la amenaza inmediata había sido eliminada, entendía que había espacio para comenzar a descubrir más sobre lo que realmente había ocurrido años atrás. «¿Has encontrado algo?», preguntó Marta, su voz llena de anticipación. Carlos asintió. «He estado revisando algunos archivos antiguos y documentos que nunca vi antes. Hay muchos detalles que aún son confusos, pero creo que estamos más cerca de la verdad. El accidente en el que murió tu padre nunca fue investigado a fondo, y ahora que tengo más recursos, puedo asegurarme de que se haga justicia». Marta respiró hondo, sabiendo que aún quedaba mucho por descubrir, pero también sabía que ya no estaba sola en su búsqueda de respuestas. Carlos estaba dispuesto a ayudarla, y juntos podían enfrentar los secretos del pasado. «Gracias, Carlos. No sé qué haría sin tu apoyo», dijo Marta, su voz llena de gratitud. «Es lo mínimo que puedo hacer, Marta. Tu padre era mi mejor amigo y mereces saber toda la verdad. Además, me has salvado la vida más de una vez en los últimos días», añadió con una sonrisa ligera, tratando de aliviar la tensión que aún sentía. Mientras caminaban hacia la sala principal, el ambiente en la mansión parecía más brillante. Los eventos recientes habían cerrado un capítulo oscuro en la vida de Carlos y Marta, pero también habían abierto la puerta a nuevas oportunidades. «Ahora, quiero que hablemos sobre lo que te depara el futuro», dijo Carlos de repente, deteniéndose frente a una mesa donde había dejado algunos documentos. Marta lo miró, un poco confundida. «¿A qué te refieres?». Carlos tomó uno de los papeles y se lo entregó a Marta. «Tu padre dejó más de lo que pensábamos. No solo fue mi socio en aquel proyecto importante, también tenía propiedades, inversiones, y aunque su muerte fue trágica, hay un legado que te pertenece por derecho». Marta parpadeó, sin saber cómo reaccionar. No esperaba que la conversación tomara ese rumbo. Para ella, su vida siempre había sido humilde, modesta, sin grandes aspiraciones materiales. Ahora, Carlos le hablaba de un legado que su padre había dejado, algo que ella nunca había imaginado. «No sé qué decir», murmuró Marta, tomando los documentos con manos temblorosas.
Tómate tu tiempo, Marta. No quiero abrumarte con todo esto de inmediato, pero creo que es importante que sepas que tienes más opciones de las que creías. Tienes derecho a una nueva vida si decides tomarla, dijo Carlos, mirándola con seriedad. Marta se quedó en silencio por un momento, observando los papeles que tenía en sus manos. La idea de tener una nueva vida, una oportunidad que nunca había imaginado, la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Todo lo que había conocido hasta ahora había sido sencillo, basado en el trabajo duro y la dedicación. Pero ahora, el futuro se veía lleno de posibilidades que nunca había considerado. «Es mucho para procesar», admitió finalmente con una sonrisa tímida. Carlos asintió. «Lo sé, pero no tienes que tomar ninguna decisión ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en lo que decidas hacer». Marta respiró profundamente, sintiendo una mezcla de alivio y responsabilidad. Su vida estaba cambiando, y aunque el camino que tenía por delante era incierto, sabía que ya no estaba sola. Tenía a Carlos y tenía la verdad sobre su pasado. Ahora, todo dependía de las decisiones que tomara. Mientras salían al jardín de la mansión, el sol brillaba intensamente, como si el mundo estuviera celebrando el final de una etapa oscura y el comienzo de algo nuevo. Marta se detuvo un momento, mirando las flores que crecían en el jardín, y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que todo era posible. «Carlos», dijo de repente, volviéndose hacia él, «quiero aprovechar esta oportunidad. No sé exactamente cómo, pero quiero hacer algo significativo con todo esto. Quiero honrar la memoria de mi padre y hacer algo que tenga un impacto positivo». Carlos la miró con una expresión de respeto y admiración. «Eso es lo que Jorge hubiera querido. Estoy seguro de que harás algo increíble, Marta». Marta asintió, con una nueva determinación en su mirada. Había llegado el momento de dejar atrás las sombras del pasado y mirar hacia el futuro. La llave que Carlos le había dado ya no era solo un símbolo, sino una puerta real hacia un nuevo comienzo, y Marta estaba lista para cruzarla.